santificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Para nosotros es un privilegio volver a estar con ustedes delante del Señor, disfrutando este maravilloso privilegio que Dios nos otorga de seguir siendo discipulados, de seguir siendo alimentados por la Escritura y seguir el proceso de crecimiento que el Señor ha querido y quiere en nuestra vida. Hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Y quiero invitarles para que me acompañen en oración, suplicando que sea Dios realmente el que obre en nosotros, para que nosotros realmente podamos ver la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que por favor, oremos juntos. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy nos acercamos a ti con gratitud. Gratitud por lo que tú, Señor, eres, y gratitud por lo que tú has hecho a nuestro favor. Damos gracias hoy por tu Espíritu y gracias por su presencia en nosotros de manera completa. Gracias por su obra en nosotros al llevarnos a hacer la voluntad tuya, pero en especial a formarnos conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la paciencia de tu Espíritu,
Gracias por su trabajo que hace todos los días a nuestro favor y a través de nosotros a favor de otros. Gracias porque por Él hoy disfrutamos la esperanza bienaventurada, la vida eterna, porque Él es el sello, la garantía de que somos tu pueblo, de que somos tus hijos. Y gracias por ese maravilloso regalo que nos diste a través de tu Espíritu, la palabra tuya. Y gracias porque por tu Espíritu podemos abrirla, podemos leerla, podemos entenderla y ponerla en práctica. Y ruego tu bendición para que esta noche sea un tiempo de edificación, de bendición para todos. Oro para que seas tú y no yo, para que seas tú a través mío, para que seas tú enseñándonos a cada uno de nosotros, moldeándonos, perfeccionándonos y dándonos el gozo y el privilegio de andar en el Espíritu. Tu bendición, la bendición tuya, sea para con todo tu pueblo y en especial para el pueblo que escucha, que estudia, que se prepara, aquel pueblo que quiere realmente hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición. Amén y amén. Vamos a trabajar en esta noche o a mirar en esta noche las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. De hecho, todo lo que realmente nosotros podemos hacer de manera correcta, de manera bíblica para Dios, lo hace realmente el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hablamos de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, básicamente estamos hablando de su obra en el creyente y su obra a través del creyente. Cuando vamos a la Escritura, nosotros podemos mirar en la vida de Jesús que Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Él hizo exactamente lo que el Padre le mandó, pero quien realmente lo hizo fue el Espíritu de Dios que estaba en él. Es maravilloso cómo la Trinidad se unifica para trabajar en el ser humano, para que en el ser humano se cumpla la voluntad de la Trinidad, donde el Padre realmente a través del Hijo nos otorga salvación y el Padre y el Hijo a través del Espíritu Santo lleva a cabo la obra de Él en la tierra a través de sus siervos. Y de esta manera quiero que miremos en la Escritura algunas de las manifestaciones o de la obra del Espíritu Santo en nosotros, de todas aquellas cosas que Dios nos permite a nosotros ver y de alguna manera que nos permite hacer, pero realmente es Él el que produce en nosotros ese querer, como también es Él quien lo hace en nosotros. Él pone en nosotros el querer para que nosotros nos unamos a Él y nos lleva a nosotros a hacerlo, pero realmente es Él en nosotros de una manera sobrenatural quien nos lleva a hacer su perfecta y santa voluntad. Y lo primero que vamos a mirar es el fruto del Espíritu Santo como una manifestación de la llenura de Él. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo realmente es uno solo, que tiene 9 características. Y vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, porque en este texto del capítulo 16 al versículo 23 vemos que el fruto del Espíritu Santo es en contraste con las obras de la carne. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Aquello que realmente se opone a la carne, a las obras de la carne o al fruto de la carne. El fruto de la carne es completamente contrario al fruto del Espíritu y el fruto del Espíritu es completamente contrario a la obra de la carne. Y vamos allí, y antes de leer del versículo 16 en adelante, vamos a mirar el versículo 22 y 23, donde de alguna manera Dios nos muestra que el fruto es uno solo, por eso habla en singular, no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, hablando de que es uno solo, con 9 cualidades. Dice, más el fruto del Espíritu es. Recuerde que es en singular, el fruto del Espíritu es. Y aquí están las 9 cualidades de este fruto. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley, porque realmente este fruto refleja realmente el carácter de Dios en nosotros y contra el carácter de Dios no hay ley. Es maravilloso poder entender que todas estas cualidades están en nosotros porque son del Espíritu que está en nosotros. No son cualidades propias nuestras, son cualidades del Espíritu Santo, pero se manifiestan en nosotros como las cualidades del Espíritu cuando el Espíritu Santo nos está controlando. Cuando nosotros no estamos amando, entonces no tenemos gozo. Por no haber amor no hay gozo, por no haber amor y gozo no hay paz. Y todo aquel que no tiene amor, gozo y paz no tiene paciencia,
Y si le faltan estas 4 cosas, entonces no es benigno. Y si faltan las 5, no hay bondad. Y si faltan las 6, no hay fe. Y si faltan las 6, no hay mansedumbre ni templanza. Estamos en la carne entonces. Pero es maravilloso entender que el fruto del Espíritu Santo realmente es en contraste con las obras de la carne. Y por eso en el versículo 16, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que realmente debemos hacer. Pero si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, dice el texto del versículo 22, más o pero, el fruto del Espíritu Santo es este, en contraste realmente con las obras de la carne. Por eso el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y sus deseos para que se manifieste el fruto del Espíritu. A veces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué no vemos en nosotros el fruto del Espíritu si tenemos el Espíritu y el fruto de Él en nosotros? El versículo 24 es claro realmente por qué no se ven en nosotros realmente el fruto del Espíritu. Es porque nosotros, a pesar de que en Cristo hemos sacrificado la carne, en la práctica no lo hacemos. Nosotros tendemos más a darle gusto a nuestra propia naturaleza, a querer hacer lo que queremos, lo que nos gusta, lo que deseamos, en lugar de morir a nosotros para que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros con el fruto de Él, con el fruto del Espíritu. Por eso el texto es muy claro en el versículo 25 cuando dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. El fruto del Espíritu Santo es la manifestación de que Él nos está controlando. El fruto de la carne o las obras de la carne es la manifestación pública de que ella nos está controlando. Cuando en nosotros hay todas estas clases de manifestación de la carne, como los celos, las iras, las fornicaciones, bueno, todas estas cosas que mencionan aquí, y muchas más como estas, entonces estamos demostrando que el Espíritu Santo no nos está controlando. No estamos diciendo que no está, sino que no nos está controlando, que nosotros no estamos viviendo en el control de Él, sino en el de la carne. Por eso debemos entender que el fruto es la manifestación pública de que el Espíritu Santo tiene el control de nuestra vida. Si no está ese fruto, es manifestación de que no nos está controlando porque nosotros le hemos dado el control a la carne. Y debemos arrepentirnos y debemos volver al control del Espíritu. Ahora, realmente el Espíritu, vamos a leer otra vez el versículo 22 y 23, por favor, porque el fruto del Espíritu expresa el carácter de Cristo en nosotros. Expresa el carácter de Cristo en nosotros. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escucha, han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu Santo realmente está revelando el carácter de Cristo. Cuando estas cosas no están en nosotros, cuando nosotros dejamos de amar, dejamos de expresar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque estos realmente son cualidades también del amor verdadero. Cualidades del amor verdadero. Donde hay amor verdadero existen todas las demás. Si falta el amor verdadero, todas las demás no se ven. Por eso Pablo fue muy claro, el Espíritu Santo a través de Pablo, al decir que si nosotros tenemos todos los dones, toda la fe, todo el deseo realmente de ayudar y tenemos la diligencia de ayudar y no tenemos amor, de nada sirve. Porque sin amor realmente no expresamos el carácter de Cristo. Por eso la Biblia realmente nos está retando todos los días a amar de verdad, amar con el amor de Cristo, y no es amor de palabras, es amor de hecho y en verdad. Por eso el fruto del Espíritu
expresa el carácter de Cristo en el creyente. Y vamos a San Juan 15, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, el versículo 16. ¿Estamos ahí? San Juan 15, versículo 16. Dice la Biblia, no me elegisteis vosotros a mí, escuche, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. A veces nosotros pensamos que el fruto que Dios nos pide dar a nosotros son actividades para Él. Pero realmente la verdadera obediencia viene del control del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos amando a Dios, nos estamos gozando en Dios, cuando estamos disfrutando la paz de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, la mansedumbre de Dios, y estamos creyendo lo que Dios nos dice, realmente el fruto de Él se va a manifestar en nosotros, como el texto dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y cuál es el fruto que Dios quiere ver en nosotros? No son actividades eclesiásticas y actividades como nosotros las hacemos. Es que realmente el fruto del Espíritu Santo se ve en nosotros. Porque si el fruto del Espíritu Santo se ve en ti y en mí, es una evidencia de que estamos andando en Él. Y Él hará en nosotros y a través de nosotros todo lo que es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Así que cuando hablamos de las manifestaciones de la llenura del Espíritu, debemos pensar primero en el fruto del Espíritu, que refleja realmente el control que Él tiene sobre nosotros. Y este control refleja el carácter de Jesús en nosotros. Lo segundo que vamos a ver es el ministerio espiritual. Vamos allí a la Biblia otra vez y vamos a mirar otra manifestación de la llenura del Espíritu Santo, que es el ministerio espiritual. Y vamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a mirar el versículo 4 hasta el 7. 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Cuando hablamos de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo y hablamos del ministerio espiritual, estamos diciendo básicamente que todo aquello que Dios nos manda a hacer como hijos de Él, no lo hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo. Nosotros, la verdad, no podemos hacer nada por nosotros mismos para Dios. Nada es nada. Ninguna de las obras hechas en nuestra carne agradan a Dios. Ninguna. De hecho, todas las obras de los seres humanos, por más correctas que sean humanamente hablando, son trapos de inmundicia delante de Dios. Solo las obras de Dios hechas por el Espíritu de Dios en nosotros agradan a Dios. Y lo primero que vamos a ver en esta parte, hablando del ministerio espiritual, es el don del Espíritu Santo. El ministerio espiritual realmente es el don del Espíritu, como una manifestación de Él. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, dice la Escritura: ahora bien, hay diversidad de dones, escuche, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manera como el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros, eso es lo que de alguna manera llamamos dones, o la Biblia llama dones. El don, la palabra don, es una gracia especial, no de nosotros, sino de parte de Dios para nosotros y para otros a través de nosotros. Y en el texto, en el capítulo 12, versículo 4, 5 y 6, se mencionan tres cosas que muchos no hacen diferencia. Uno son los dones, lo otro los ministerios y lo otro las operaciones. Y es interesante que las tres son hechas cada una por una persona de la Trinidad, pero al mismo tiempo todas las tres son hechas por el Espíritu Santo, porque el Padre obra por el Espíritu, el Hijo obra por el Espíritu, y el mismo Espíritu tiene su propia manera de manifestarse como una obra realmente otorgada por el Padre y por el Hijo. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de maneras como el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes.
Pero es el mismo Espíritu, no son los creyentes, es el mismo Espíritu obrando a través de cada creyente. Y hay diversidad de ministerios. Y los ministerios realmente los otorga Cristo, los hace Cristo, pero los hace a través del Espíritu Santo. Por eso dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor, quien es quien realmente da los ministerios y da los ministros, Él lo hace por el Espíritu. Y hay diversidad de operaciones. Las operaciones son de Dios Padre, pero las hace por el Espíritu. Y las hace a través del creyente que Él quiera. Estas tres cosas es necesario que el pueblo de Dios las distinga. El operar del Espíritu con los dones, el operar ministerial de Jesucristo con los ministerios a través del Espíritu y el operar del Padre a través de las manifestaciones a través del Espíritu. Voy a tratar de explicar un poquito cada una de ellas para que haya un pequeño entendimiento en sus corazones. Cuando hablamos de los dones, básicamente estamos hablando de algunas cosas que son fijas realmente en el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de dones, estamos hablando de lo que dice básicamente la Biblia en Romanos capítulo 12, que son 7 dones básicamente que están allí, que son fijos en la iglesia y que la iglesia debe realmente averiguar y mirar en quiénes están esos dones y a través de quiénes el Espíritu Santo obra con esos dones, porque son los dones que realmente edifican la iglesia y hace que la iglesia se mantenga en una función apropiada. Cuando se habla de ministerios, está hablando básicamente de las personas que Dios ha otorgado a la iglesia, y esto lo dice el libro de Efesios, que lo vamos a ver más tarde. En el libro de Efesios capítulo 4, allí habla de 5 ministerios que Dios ha establecido para que la iglesia se fundamente y crezca, para que la iglesia, como dice la Escritura, vaya hacia adelante. Y la iglesia se edifica sobre esos 5 ministerios. Y cuando se habla de operaciones o de manifestaciones que hace el Padre, se habla de aquellas cosas que el Padre hace esporádicamente a través de cualquier creyente y son las que están aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, básicamente hasta el 11, como el don de profecía, la palabra de sabiduría, las palabras de ciencia, el don de fe, los dones de sanidades. Estos son básicamente dones operacionales que no están en ningún creyente, pero que Dios las hace a través del creyente que Él quiera. Y no es este o aquel que tiene el don de sanidades, no es este o aquel que tiene el don de esto, de aquello, sino es el Padre operando por el Espíritu a través de ese creyente, porque no es el creyente, porque la competencia y la capacidad que Dios nos da no está en nosotros, sino que viene de Él a través del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien realmente la realiza a través de cada creyente. El ministerio espiritual también es el don según la voluntad del Espíritu. Miremos ahí en 1 Corintios 12, 11, por favor. 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas, escuche, todas estas cosas que hemos mencionado, tanto los dones como los ministerios, como las operaciones, todas estas cosas las hace uno, las hace el mismo Espíritu. Escuche, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios ha querido que yo sea parte de su cuerpo, igual que usted, igual que todo creyente, que toda persona que ha confiado en Cristo, que seamos parte del cuerpo. Pero Él nos ubica, el Espíritu Santo nos ubica en el cuerpo, de la manera que Él quiere y donde realmente vamos a ser útiles. Por eso en el cuerpo de Cristo usted no puede buscar posiciones, no puede buscar comodidad, sencillamente debe estar dispuesto a que el Espíritu Santo lo ubique donde Él realmente ha querido, con los dones que Él le ha dado, porque usted no puede anhelar dones para usted. Usted solamente debe dejar que el Espíritu Santo obre con los dones que Él ha querido obrar a través suyo. La iglesia no es como una empresa humana, no es un negocio humano. La iglesia es un organismo vivo, es un cuerpo, donde cada miembro ocupa un lugar y tiene unas cualidades específicas con una función específica. Mi brazo derecho está a la derecha de mi cuerpo, mi brazo izquierdo a la izquierda. Y a pesar de que los dos son brazos, los dos tienen básicamente una estructura específica. Trabajan juntos, pero no son el mismo. Trabajan en equipo y están disponibles para ayudar a todo el cuerpo. Pero mi brazo derecho, mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y mi brazo izquierdo.
y no pueden cambiar de lugar, ni el uno puede codiciar al otro, sino que los dos están capacitados, entrenados y dotados para la funcionalidad que necesita el cuerpo. Y los dos trabajan en equipo a favor de todo el cuerpo. De igual manera, usted y yo fuimos colocados en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, de la manera que el Espíritu Santo quiso, y a cada uno nos puso en el lugar donde Él quiso, con los dones que Él quiso y quiere realmente manifestar a través de nosotros. Y si yo recibí el don de enseñanza, mañana no puedo cambiar a otro don y pasado mañana a otro. No, es lo que el Espíritu Santo quiso de mí. Si Él quiso en mí poner el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de predicar, bueno, muchos dones, eso es obra de Él. Usted no puede codiciar lo que yo tengo, y yo no puedo codiciar lo que usted tiene, porque es el mismo Espíritu Santo obrando en usted y obrando en mí. Y si lo codiciamos, lo hacemos en la carne y no en el Espíritu, porque el Espíritu no codicia, porque es Él mismo obrando en ti y obrando en mí. Lo que debemos dejar es que Él realmente lo haga, y que lo haga realmente según la soberanía de Él, la voluntad de Él, la sabiduría que Él tiene para trabajar en nosotros y a través de nosotros a favor de todo el cuerpo. Por eso el ministerio del Espíritu es el don del Espíritu y es según el Espíritu. El ministerio no es una capacidad ni una obra mía, ni es según lo que yo quiero, ni según lo que usted quiere, es según el Espíritu. Si nosotros entendiéramos bien esto, dejaríamos a veces de discutir y pelear en las iglesias y en todo lugar. Solamente aceptaríamos lo que el Espíritu Santo hace a través de cada uno y valoraríamos a cada uno en la manifestación del Espíritu y dejaríamos que cada uno opere de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le ha dado para operar. Recuerde que cuando hablamos de ministerio estamos hablando también de personas, porque el ministerio básicamente es la función de un ministro. Y a todos nosotros, a usted y a mí, dice la Biblia que Dios nos hizo ministros competentes. Cada uno de nosotros, todos, somos ministros competentes en el cuerpo de Cristo, porque Dios está haciendo una tarea, una obra a través de nosotros, y Él mismo nos llama ministros porque nos ha dado un ministerio. Pero ese ministerio realmente lo hace el Espíritu Santo. Y vamos a 1 Corintios capítulo 12, los versículos 12 al 14, porque el servir o el ministerio espiritual es el servicio básicamente, digamos así, con el don del Espíritu. Y el servir con el don del Espíritu es el ministerio espiritual. Escuche, el servir con el don del Espíritu es el ministerio espiritual. El ministerio espiritual no es la actividad humana, es la actividad del Espíritu. Todo de lo que se hable espiritual es porque es del Espíritu, no es obra de los hombres, porque si no sería ministerio humano o ministerio carnal. Pero como es ministerio espiritual, es del Espíritu. Aunque también Satanás puede falsificar esos dones y aparentar un ministerio espiritual que no es del Espíritu, sino de Satanás como espíritu, que es el espíritu de este mundo. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás, recuerde que se viste como ángel de luz. Y cuando nosotros no conocemos la verdad, cuando nosotros no andamos en la verdad, Satanás puede llevarnos realmente a vivir un ministerio falso, un ministerio de engaño. Y nosotros podemos tratar de hacer lo que Dios dice, pero no es Dios quien lo está haciendo, sino el enemigo falsificando la obra de Dios. Pero el servir con el don, o sea, con la manifestación o el poder del Espíritu Santo, ese es el ministerio espiritual de cada uno de nosotros y solamente es posible a través de la presencia y el control del Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno, recuerde que el cuerpo es la iglesia es una sola. Dios ha querido que esté en diferentes rebaños, pero es una sola iglesia. Y tiene muchos miembros, hablando de usted y de mí. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, todos somos un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Dice, porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, introducidos en el cuerpo de Cristo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muchos
que son más animados que nosotros los bautistas, dicen que nosotros no tenemos el espíritu, que ellos lo tienen porque cantan más duro, gritan, saltan, brincan. Ninguna de esas actividades de expresiones públicas expresan si usted tiene el espíritu o no. Lo que realmente expresa de que tenemos el espíritu es la obediencia a la escritura. La convicción plena de que somos hijos de Dios es lo que realmente hace evidente de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo dio Dios para gritar más ni para saltar y brincar. Eso lo podemos hacer y lo pueden hacer la gente sin el Espíritu. Solo en las emociones de la carne lo podemos hacer. Y muchos piensan que por las emociones de la carne están revelando espiritualidad. No, la espiritualidad no. El Espíritu realmente nos lleva a nosotros es a que se manifieste en nosotros la vida de Cristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y es un privilegio realmente ser parte del cuerpo de Cristo, porque ser parte del cuerpo de Cristo nos hace hijos de Dios, miembros de la familia de Dios y herederos de la vida eterna. Y vamos a disfrutar eso gracias a que Dios por su Espíritu nos ha apartado para Él y por el Espíritu Santo nos sostiene, por el Espíritu Santo nos preserva, por el Espíritu Santo nos entrena, nos capacita para servirle y para esperarle. Por eso recuerden, el ministerio del Espíritu es el don del Espíritu, el ministerio del Espíritu es según el Espíritu y el ministerio del Espíritu es para servirle a Dios con la manifestación del Espíritu Santo que solo es posible en nosotros por la dirección de Él. Y en los versículos 28 del mismo capítulo 12 de Corintios hasta el 31 vemos que todo servicio en el cuerpo es especial porque es de Dios. Pero tienen de alguna manera algunos niveles de importancia. Ninguno es menos que el otro, pero Dios los pone en niveles de importancia. Mire lo que dice el versículo 28 en adelante. Y esto es maravilloso comprenderlo para dejar de pelear en las iglesias y dejar de celarnos unos a otros y de dejar de querer lo que el Espíritu Santo hace a través del otro. Porque no es lo que tiene el otro, es lo que el Espíritu Santo hace a través de él. En el versículo 28 dice, y a unos, no a todos. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Y recuerde que hoy en día, bíblicamente, ya no hay apóstoles de forma humana. Porque los verdaderos apóstoles de la iglesia siguen siendo los mismos, los 12 que menciona la Biblia. Son el fundamento de la iglesia. Toda iglesia debe vivir bajo el fundamento de los apóstoles y bajo la palabra de los apóstoles porque debe vivir bajo la palabra de Dios. Y dice el texto, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Estos dos no existen como personas hoy en día. Existen sus ministerios que vienen desde el principio, porque la iglesia está fundada sobre el ministerio de los profetas y los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo. Y hoy en día están aquí, representados aquí en la Biblia. La iglesia que realmente busca vivir bajo la palabra de Dios y busca enseñar las escrituras y busca vivir en las escrituras, está viviendo en el ministerio apostólico y profético. Porque ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia es el ministerio de ellos. Y el ministerio de ellos terminó básicamente cuando la Biblia fue terminada de escribir. Porque esos dos ministerios Dios los levantó para traer la revelación, para dejar escrita la revelación. Básicamente el ministerio profético y apostólico Dios lo dio a la iglesia como el fundamento. Hoy no hay profetas, hoy no hay apóstoles, no los hay de manera humana. Pero su ministerio está con nosotros y está aquí en las Escrituras. Este es el ministerio profético y apostolar cuya piedra angular es Cristo. Y los demás ministerios los ejerce el Espíritu hoy a través de los ministros de Dios. Por eso el versículo dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros, que tenemos que someternos a los profetas y a los apóstoles, o sea, a la Biblia. Luego, escuche, es interesante que ya se acaba de alguna manera, de una manera específica los ministerios. A unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, porque un pastor es maestro. Un maestro tiene el ministerio de enseñar.
y los evangelistas también son maestros, solamente que ministerios de maneras distintas. Luego los que hacen milagros. Recuerde que los milagros son operaciones de Dios y Dios las hace a través de cualquier creyente, del creyente que Él quiera. Porque Dios puede usarlo a usted y a mí para obrar un milagro en la vida de nuestra o en la vida de otro. Luego, después los que sanan, pero no somos nosotros, es Dios, el Espíritu Santo a través de nosotros. Luego los que ayudan, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Luego los que administran, luego los que tienen don de lenguas. Y la pregunta que Dios hace es, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? La respuesta es no. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos el don de sanidades? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Y concluye este texto de una manera tan maravillosa donde dice, procurad pues los dones mejores. No porque usted y yo podamos elegir cuál don tener, sino porque la iglesia debe priorizar cuáles son los dones que realmente deben estar en la iglesia. Y realmente, bíblicamente hablando, los dones de prioridad que deben ser desarrollados por la congregación son los dones que tienen que ver con la palabra de Dios, como el ser maestro, el ser pastor, el ser evangelista. Esos tres dones deben ser desarrollados en la iglesia y tenemos que descubrir a través de quiénes Dios obra con esos dones. Y de ahí para acá todos los demás se van organizando, porque es maravilloso mirar el orden en que Dios básicamente quiere. Pero este te dice, procurar los dones mejores. El don de lengua ya no existe. El don de profecía ya no existe porque no hay profetas. Pero la Biblia dice, si alguien quiere ser necio en estas partes, no se pongan a pelear con él. Pero es mejor hablar 2, 3 o 5 palabras en el idioma que la gente entiende que hablar miles de palabras en idiomas desconocidos. Los idiomas desconocidos dejan sin entendimiento a la persona que habla y muchas veces a los que escuchan. Pero el hablar la palabra de Dios en el idioma del pueblo hace que la gente entienda y todo el mundo comprenda por el Espíritu. Pero el texto dice procurar los dones mejores. O sea, prioricen los dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y de ahí viene el capítulo 13, que es más importante el amar a los demás aún que tener los dones del Espíritu. Porque por los dones nos edificamos, pero con el amor nosotros realmente podemos hacer muchas cosas. Ahora, Dios no está menospreciando los dones, solamente que está poniendo el amarnos por encima de todos. Porque ¿de qué sirven los dones donde no hay amor? ¿De qué sirven los milagros donde no hay amor? ¿De qué sirve el trabajo esforzado, la buena administración? ¿Para qué sirven realmente los maestros, los profetas y todas estas cosas que algunas veces mencionamos si no nos amamos los unos a los otros? Realmente el Espíritu Santo está en nosotros más para que vivamos juntos en amor que para cualquier otra cosa. Pero gracias a Dios porque también obra a través de los dones y los ministerios a favor de la edificación del cuerpo de Cristo. En el libro de Efesios, un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 10, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de los Efesios dice, porque nosotros, el pueblo de Dios, somos hechura suya. Somos una nueva creación hecha en Cristo Jesús. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y realmente lo que Dios quiere no es que andemos haciendo cosas, sino que andemos en el Espíritu de Dios, que es el que realmente hace las cosas de Dios. Nuestra carne no quiere, tampoco puede. Pero el Espíritu Santo quiere, puede y lo hace. Realmente, por eso es maravilloso vivir en el control del Espíritu, porque Él es el que hace las obras de Dios. Él fue el que obró en todos los hombres del Antiguo Testamento para que ellos hicieran la voluntad de Dios, y fue el que obró en Cristo Jesús como hombre para que en Cristo Jesús se hiciera la obra de Dios y Cristo hiciera la obra a nuestro favor. Y es el que vino a morar en sus discípulos y en cada miembro de la iglesia para que la obra de Dios sea completada. Y realmente si usted y yo queremos hacer las obras de Dios,
lo único que tenemos que hacer es dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros. Porque Él es el que realmente hace la obra de Dios en el creyente. Por eso es maravilloso realmente entender que todo servicio en el cuerpo es especial, porque es hecho por el Espíritu de Dios para la gloria de Dios y la edificación del cuerpo. Ahora, vamos al libro de Efesios, ahí más adelantico, en el capítulo 4. Los versículos 7 hasta el versículo 11, vemos que el ministerio espiritual tiene que ver con los dones y los dones tienen que ver con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Todos los dones, escuche, el don que Dios te ha dado a ti y el que me dio a mí, o sea, la manera en como el Espíritu Santo obra en ti y obra en mí, no es para mi jactancia, no es para mi beneficio, no es para enriquecimiento, es para edificar al cuerpo de Cristo. Cada uno de los miembros de mi cuerpo están en mi cuerpo para bendición del cuerpo. Cada miembro debe gozarse de ser parte de este cuerpo. Pero cada miembro fue hecho para obedecer esta cabeza. Y estos miembros sufren por causa de esta cabeza. Y Dios nos puso en el cuerpo con la mejor cabeza, que es Cristo Jesús. Pero el pecado ha hecho que nosotros nos rebelemos contra la cabeza y que muchas veces no le querramos obedecer a la cabeza. Pero tenemos que entender que Dios nos puso ahí para edificación de los demás. Y en el proceso de edificar a los demás y hacer bien a los demás, realmente nos edificamos nosotros y nos hacemos bien. Y permitimos que los demás miembros nos hagan bien a cada uno. Vamos allí a Efesios capítulo 4, versículos 7 al 11, donde dice, pero a cada uno de nosotros, a cada creyente, fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Recuerde que los dones de Cristo son los ministros. Dios nos hizo ministros. Por eso usted, escuche hermano, usted es un regalo. No solo de Dios a Cristo y de Cristo a Dios, sino que usted también es un regalo a la iglesia. Muchos creyentes se sienten poca cosa en la iglesia, porque los demás no los alaban, porque los demás no los miran, porque los demás no los tienen en cuenta. Usted y yo tenemos que aprender a valorarnos, no desde la perspectiva humana, no desde el valor humano, sino desde la posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Porque el verdadero valor que usted tiene, el verdadero valor que yo tengo, no lo tenemos por lo que Dios nos puso a hacer en la congregación. Lo tenemos por la posición que tenemos en Cristo y por el valor que Cristo nos dio a cada uno de nosotros. El ministerio pastoral que Dios ha puesto en mí, no lo debo valorar por la manera en que mis hermanos y la congregación me valora. No, debo valorarlo por la posición que Cristo me ha dado y porque vengo realmente como regalo de Cristo para la iglesia y porque el que me instituyó y me formó y me ha dado el privilegio de ser pastor es Cristo, no la iglesia. Pero es a favor de la iglesia. Y la iglesia tiene que aprender a amar a sus pastores, tiene que aprender a cuidar a sus pastores y tiene que aprender a respetar a sus pastores porque son regalos de Dios. Pero el pastor no debe estar buscando ninguna de estas cosas porque todo eso lo tenemos realmente al ser regalo de Dios. No hay ningún regalo barato de parte de Dios a la iglesia. Todos los regalos que Dios da a la iglesia son costosos, valiosos y de gran honra. Y no necesitamos estar buscando honra porque traemos la honra en nosotros sencillamente porque venimos como regalo de Dios. Y por eso el texto dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, hablando de la obra de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo es un regalo para nosotros, es el regalo de Dios para nosotros. Mirad cuánto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo como regalo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dio su vida como regalo, para que todo aquel que cree en Él tenga la vida de Él, y al tener la vida de Él sea llamado Hijo de Dios. Pero es un regalo, no es algo que usted y yo merezcamos, es un regalo de parte de Dios. Y a todos los que creímos por la gracia de Dios en Cristo Jesús se nos otorgó el regalo del Espíritu Santo. Y a los que recibimos el Espíritu Santo, Dios nos otorga como regalo la Escritura y el poder entenderla. Todo es gracia. Todo esto es gracia de Dios.
Y la gracia es un regalo no merecido. Dice el versículo 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó ministros, porque esto es lo que dice 1 Corintios 12, versículo 5. Ministros, los ministros los otorga Cristo. Y él mismo, el mismo Cristo, constituyó a unos, apóstoles, a unos, no a todos, no al que quiere, sino los que él quiso. Y si usted se pregunta en su iglesia hay apóstoles, y si usted me pregunta a mí en la iglesia de apóstoles, tengo que decirle que sí. Allí está el apóstol Pablo enseñándonos todavía, el apóstol Juan todavía enseñándonos. Allí están los profetas Isaías, Elías, todos esos profetas que mencionan están ahí y son el fundamento de la iglesia. Y la piedra angular de la iglesia sigue siendo Cristo. Nosotros somos piedritas, ladrillos que Dios ha querido ir edificando la iglesia y nos ha constituido como ministros, a los que Dios nos constituyó como ministros. En este caso, la iglesia tiene 3 ministerios, en este momento 3 ministerios que están en este momento edificando sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, que son los evangelistas, los pastores y los maestros nomás. Evangelistas, pastores y maestros. No existe el ministro de alabanza, no, existe el pastor, evangelista y maestro. Y hay que mirarse a aquel que tiene el don de tocar un instrumento y tiene el don de cantar, ¿cuál es el don que tiene? ¿Tiene el don de enseñar? ¿Tiene el don de exhortar? ¿Tiene el don de servir y lo puede hacer a través de la alabanza? ¿Lo puede hacer a través de estos ministerios? Pero realmente los 3 ministerios que están edificando a la iglesia en este momento sobre el ministerio de los profetas y los apóstoles, o sea, sobre el fundamento de la iglesia, son evangelistas, pastores y maestros, y fueron constituidos por Cristo. Y la verdad es un privilegio realmente entender esto. Saber que quien me puso en el ministerio, quien me constituyó pastor, no fue una religión, no fue una denominación, no fue mi papá, ni mi mamá, ni ningún pastor humano, fue Cristo mismo. Quien lo pone a usted como maestro no es la congregación. La iglesia, la congregación solo reconoce a través de lo que ve y lo que Dios le permite manifestarse en usted. Son ellos los que reconocen el ministerio, pero quien lo otorga y nos constituye realmente es Cristo. Y es maravilloso entender estos principios. Y todos estos ministerios básicamente son masculinos. No hay ningún ministerio de estos, de alguna manera, de los que edifican de manera femenina, pero Dios sí da el don de enseñar a mujeres y el don de ser evangelista a mujeres también, pero no el don de ser pastores ni autoridad a las mujeres, porque Dios en el diseño de Él no lo hizo así. Conocemos muchas mujeres que enseñan muy bien, pero Dios no las constituyó como autoridad de la iglesia, pero las constituyó como maestras, gente que enseña a la grey. Hay mujeres que tienen el don de evangelizar, porque es el Espíritu Santo quien lo hace a través de ellas, pero no les concedió el don de ser pastores, porque no les concedió el don de ser autoridad sobre la iglesia. Y todo con el propósito de ¿qué? Dice el texto, de perfeccionar, básicamente de perfeccionar a los santos, o sea, preparar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el evangelismo a toda nación y a toda criatura, pero también para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted tiene que entender que si usted no le está sirviendo a la iglesia, no le está sirviendo a Dios. Usted debe entender que si usted no está desarrollando sus dones a favor de la iglesia, no le está sirviendo a Dios. Porque no se trata de ir o venir de un culto. Se trata de ir allí a servirle a los hermanos con el don, con la manifestación del Espíritu. Estar entre los hermanos bajo el control del Espíritu para que el Espíritu a través mío le sirva a usted, pero a través suyo me sirva a mí. Y a través de los dos le sirvamos a otros. Porque tenemos una gran cantidad de creyentes que van a las congregaciones como excelentes religiosos. Tenemos las mismas prácticas a veces del catolicismo. Somos felices con oír una misa y creemos que con oír una misa ya cumplimos con el Señor. No, somos parte de un cuerpo vivo y somos parte de una familia, no de una religión. Somos parte de un organismo vivo donde Dios me ha puesto a mí a favor de otros y a otros a favor mío, y el Espíritu Santo opera en mí a favor de otros y a favor de otros opera a mi favor.
Y tenemos que disponernos, porque Dios ha querido que usted y yo nos perfeccionemos para extender el reino de los cielos y para edificación mutua, para que a través de las coyunturas que nos unen mutuamente nos edifiquemos, nos exhortemos, nos consolemos y realmente el Espíritu Santo cumpla en usted y en mí aquello que falta para la madurez del cuerpo hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los ministros realmente, los ministros son regalos, son dones de Dios para la iglesia y son para perfeccionar a los santos, como dice Efesios 4, 11 y 12. Vamos a leer el 11 y 12, hermanos. Leamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y esto hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos, escuche, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a un solo varón perfecto. Esto es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted se pregunta cuál es el propósito de Dios a largo plazo, es que usted y yo seamos semejantes a Jesús. Si usted se pregunta cuál es el propósito de Dios a mediano plazo o inmediato, es la vida santa. Porque la vida santa es la vida del Espíritu. La vida santa es la vida del Espíritu Santo. Y eso es todos los días, es el requisito de Dios. Si usted se levanta en la mañana y se pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? El Espíritu Santo le dice, viva bajo mi control. Disponte bajo mi obediencia, para que realmente la vida del Espíritu Santo se refleje en una vida santa. Y esa vida santa lo lleve a la madurez, esto es, a la plenitud de Dios, a la estatura de Cristo Jesús, a un varón perfecto. Y eso realmente lo seremos cuando nos encontremos con Cristo, pero debemos seguir ese proceso, poco a poco, y esa es una obra que hace el Espíritu Santo. Y un tercer ministerio que vamos a ver por hoy es la enseñanza del Espíritu, como una manifestación de la llenura del Espíritu. Entonces, el fruto del Espíritu es manifestación del Espíritu. El ministerio espiritual es manifestación del Espíritu y la enseñanza verdadera es del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2, vamos allí a 1 Corintios capítulo 2, que hemos repetido este texto muchas veces, vemos que las cosas de Dios solo se conocen por el Espíritu de Dios. No es por ir a un seminario, no es por tener una carrera teológica, es por vivir en el control del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos permite ir a seminarios, nos permite realmente tener carreras teológicas, pero eso no es lo que realmente hace que yo conozca las cosas de Dios. Lo que hace que yo conozca las cosas de Dios es la obra del Espíritu Santo, el obrar de Él en mí. Hay personas que no han ido a un instituto, no tienen ninguna carrera teológica, no tienen ningún cartón que los acredite, pero viven bajo el control del Espíritu Santo, entienden las cosas de Dios, predican las cosas de Dios y edifican realmente a la iglesia. Ahora, no estamos desacreditando ninguna de esas cosas humanas, pero son excelentes si realmente son obra del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De hecho, está hablando de la revelación de la Biblia. Pero, escuche, y estos peros hay que tener cuidado porque son condiciones, pero Dios nos la reveló a nosotros. Sí, claro que sí, pero por el Espíritu, no por la intelectualidad, no por el estudio, aunque Dios nos lleva a estudiar. El Espíritu Santo nos pone a estudiar, nos pone a meditar. Pero es la obra del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, escuche, el pueblo de Dios, los creyentes, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, enseñada por universidades, colegios, no, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Qué maravilloso saber que es el Espíritu Santo y no nosotros. Muchas veces, y yo muchas veces lo he hecho, he enseñado en mis propias fuerzas. Y a pesar de eso, el Espíritu Santo ha querido, a través de lo que digo con mi boca, ha edificado a muchos, pero yo quedo vacío, quedo con una insatisfacción terrible porque uno dice, no, no lo hice realmente en la dirección del Espíritu Santo, lo hice en mi propia sabiduría, lo hice en mi propio conocimiento, balbucié como un niño chiquito, pero no fue realmente el Espíritu Santo. Aunque Él realmente toma esas palabras que salen de la boca, que son palabras de Dios, salen y edifican a otros, por la gracia de Dios y la obra del Espíritu. Pero qué maravilloso es cuando hablamos las cosas por el Espíritu, las cosas que nos da el Espíritu y las cosas que realmente han sido reveladas por el Espíritu. En San Juan capítulo 16, versículo 2 en adelante, nos muestra que es realmente Él, el Espíritu, el que enseña al creyente. Realmente no son los hombres, pero Dios ha querido hacerlo a través de hombres. Porque Dios usa un hombre para limar a otro hombre, pero nosotros solamente somos la lima. El que realmente hace el trabajo de limar es el Espíritu Santo. Dios me usa a mí para enseñarlo a usted, pero no soy yo el que lo enseña a usted, es el Espíritu Santo, y si algo usted aprende no es de mí. Así que no hay ninguna alabanza para mí, no deben alabarme a mí en nada. La alabanza debe ser para Dios, quien por su Espíritu Santo ha querido enseñarnos. Y en San Juan 16, el versículo 12 al 15 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, le dice Jesús a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Y por qué no las podían sobrellevar? Porque aún no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y aunque Jesús les hablara todos esos misterios, ellos no iban a entender nada. Y ustedes van a mirar en los evangelios que los discípulos aparentemente no entendían. Y muchas veces el Señor les dijo, pero ¿por qué no creéis? ¿Y por qué no podían creer? Porque no tenían el Espíritu. El Señor los soplaba y Él venía sobre ellos, pero no había venido a morar en ellos. No estaba permanente en ellos, solo sobre ellos. Pero por eso ustedes ven el cambio terrible en los apóstoles, después de que el Espíritu Santo del día de Pentecostés viene a morar en ellos y se instituye la iglesia, se instituye el cuerpo de Cristo de ahí en adelante. Y el cuerpo de Cristo tiene básicamente un distintivo, es la presencia interna del Espíritu Santo. El pueblo de Israel, ¿por qué es pueblo de Israel? Porque no tuvieron el Espíritu Santo en ellos. Estuvo sobre ellos, todo el pueblo de Israel estuvo sobre ellos. Pero la iglesia tiene un distintivo especial, es que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Y ese cambio que Dios anunció en el Evangelio de Juan, capítulo 14, se cumplió en el libro de Hechos, capítulo 2, 50 días después de la Pascua, cuando el Espíritu Santo vino a morar para que ellos pudieran sobrellevar, pudieran almacenar el conocimiento de Dios y pudiesen realmente ponerlo en práctica. Y el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu, porque les está prometiendo eso, no lo pueden sobrellevar porque aún el Espíritu Santo no ha venido sobre ustedes. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad porque es el Espíritu verdadero. Y no hablará por su propia cuenta, escuchen, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y esto es lo que ha oído de Jesús y del Padre, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y yo lo hará saber. El Espíritu Santo nunca da nada propio, da lo que el Padre y el Hijo le ha dado. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y yo lo hará saber. El Espíritu Santo viene como siervo del Padre y del Hijo para enseñarnos a nosotros, que somos sus hijos, los hijos de Dios, enseñarnos la voluntad de Dios. Y qué bonito es entender esto, que toda enseñanza, ministerio es del Espíritu, no de los hombres. Pero el Espíritu Santo lo hace a través de los hombres y usa a los hombres como instrumentos para esto. Y en el capítulo 14 de Juan, versículo 26, dice la Escritura, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará a tiempo futuro, y eso recuerde que sucedió el día de Pentecostés, enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y no solo eso, sino que Él las recordará todo lo que Él les ha dicho. Qué maravilloso saber que el Espíritu Santo me enseña, y cuando me dispongo a enseñar, Él me recuerda lo que me enseñó, porque no es ministerio mío, es ministerio de Él. Él me enseña en la intimidad, estudiando las Escrituras, y luego está en mí y conmigo en la enseñanza.
recordándome y trayendo a mi mente y poniendo en mi boca las palabras que deba decir. Y suplico que también Él controle mis palabras para no decir lo que yo quiero decir. Porque hay muchas veces que uno quiere decirle a la esposa, a los hijos, al hermano, y en la predicación uno quiere decirles muchas cosas que uno quisiera decirles. Pero no es así. Debe ser lo que el Espíritu Santo quiera decir. Si Él quiere exhortar, si quiere corregir, si quiere redarguir, si quiere enseñar, Él lo dispone y uno solamente como instrumento lo hace. A veces nosotros, uno le pregunta a alguien, ¿qué está haciendo? Aquí escuchando la televisión. Pero la televisión no habla. Porque la televisión solamente es un instrumento que nos permite escuchar a alguien más que está hablando en otro lugar. Y si yo digo hablando por celular, sí. Porque estoy hablando con alguien más y el celular solamente es un instrumento. Nosotros somos instrumentos de Dios para que Dios hable a través de nosotros a otros, pero al mismo tiempo Él nos habla a nosotros porque somos ovejas de Él, somos organismo vivo, que mientras que somos instrumento también somos edificados. Nosotros los pastores no hemos dejado de ser ovejas. Somos ovejas a través del cual el pastor de pastores habla. El pastor es una oveja que va adelante siguiendo al pastor y el pastor habla a través de esa oveja al resto del rebaño. Pero no hemos dejado de ser ovejas. Ovejas instrumento para bendición de otras ovejas. Y en 1 Corintios vamos a volver a donde estábamos hace un momento. Vamos a volver a leer el versículo 13 del capítulo 2 de 1 Corintios, donde la escritura es muy clara. Sin el Espíritu no hay revelación espiritual. Sin el Espíritu no hay revelación espiritual. He compartido con una gran cantidad de personas que dicen, pastor, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Y eso es realmente así. Porque el entender la Biblia no tiene que ver con la capacidad intelectual que cada uno de nosotros tenga. Tiene que ver con la relación que tenga con el Espíritu Santo. Tenemos una gran cantidad de creyentes que han recibido el Espíritu Santo, pero no tienen relación con Él, no dependen de Él, no viven bajo el control de Él. Por lo tanto, las cosas de Dios son locura para ellos, igual que para los impíos. Por eso el texto dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios habla con mi espíritu, para que mi espíritu enseñe a mi ser y para que mi ser controle todas las partes de mi cuerpo, como la mente, como la voluntad, como las emociones. Pero ese proceso lo hace el Espíritu con el Espíritu. El Espíritu Santo enseña a mi espíritu para que mi espíritu realmente tome el control de todo el ser y enseñe todo el ser. Y por eso el texto es claro, porque nosotros hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y es necesario que entendamos esto. Sin el Espíritu no hay revelación espiritual. Sin el Espíritu no hay vida espiritual. No la hay. La vida espiritual es el obrar del Espíritu en nosotros, no es nuestro obrar. No es que yo me comporte espiritualmente, es que yo me ponga en la mano del Espíritu para que Él manifieste una conducta espiritual en mí. No es que yo hable espiritualmente, es que yo me ponga realmente en la mano del Espíritu para que Él hable a través de mí las cosas que son espirituales, o sea, las cosas que son de Él. En San Juan 16, volvamos allá otra vez, por favor. Y no pierdan, por favor, 1 Corintios, ya vuelvo otra vez otro momentico ahí. En San Juan capítulo 16, versículo 13, donde estuvimos hace un momento, vamos allí a San Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La enseñanza del Espíritu no tiene límites, por el Espíritu, no tiene límites. O sea, una persona que viene al Espíritu tiene la probabilidad de ir conociendo por el Espíritu toda la voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios. O sea, todo aquello que Dios ha querido revelarle. Porque es el Espíritu Santo quien lo guía a través de la verdad. Y por el Espíritu Santo podemos nadar en las profundidades del conocimiento de Dios, disfrutarlo, vivirlo y ser instrumentos para compartirlo. Hay cosas que yo predico
que las entiende mi espíritu. Yo no las entiendo en mi mente, pero mi espíritu las entiende y me da paz. Y puedo compartirlas abiertamente, con poca explicación, y mi espíritu se goza en poder predicar eso, porque solo Él lo puede dar a entender. Y hay cosas que entendemos solo creyéndolas, no razonándolas, solo creyéndolas. Sé que es así, y el Espíritu Santo se encarga de que ese entendimiento lo comprenda mi alma, a pesar de que mi mente no lo pueda explicar de manera abierta. Y el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 2.15, vamos allá otra vez, por favor, 1 Corintios 2.15, dice, en cambio el espiritual, o sea, el que está en el Espíritu, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabe que el discernimiento de todas las cosas, el juzgar es tener discernimiento de las cosas, saber realmente el uso de las cosas, lo da el Espíritu? El saber si esto realmente es bueno o malo, eso viene del Espíritu, eso no viene de mí. Si lo hago con mi propia mente, termino diciéndolo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero cuando realmente el Espíritu Santo me guía, Él no solamente me hace discernir si es bueno o malo, sino también me permite discernir si puedo o no puedo hacerlo. Porque hay una gran cantidad de cosas buenas que vienen de parte de Dios y a veces no debemos hacerla por amor a otros o por no ser tropiezo para otros. Pero hablando al menos de estos tres ministerios, son manifestaciones del Espíritu Santo. El fruto es manifestación del Espíritu. El ministerio espiritual o lo que Dios nos puso a hacer es manifestación del Espíritu, y toda clase de enseñanza correcta y bíblica es obra del Espíritu Santo. Si el Señor lo permite, el próximo miércoles continuaremos realmente hablando de las manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo, y anhelo de todo corazón que sean de gran bendición para usted y que pueda entender que es el Espíritu Santo el que realmente opera en nosotros para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y no somos nosotros de alguna manera la que lo hacemos, sino el Espíritu Santo en nosotros quien la hace. Y pareciera que fuéramos nosotros, pero es Él en nosotros y no nosotros. Que Dios en su gran misericordia nos permita disfrutar la presencia del Espíritu Santo y nosotros podamos voluntariamente dejar que Él opere en nosotros la palabra de Él. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por el inmenso privilegio de tener tu Espíritu. Tener también la revelación de tu Espíritu, la palabra. Poderla leer y ser iluminados por tu Espíritu para comprenderla y ser capacitados por Él para obedecerla. Ruego que este privilegio sea para todos y que todos lo podamos disfrutar. De hecho, sé que es para todos, pero no todos lo disfrutamos de la misma manera. Despierta, Dios, a una iglesia que dependa de ti, que deje de obrar en sus fuerzas y deje de tratar de hacer las cosas por sí mismo, y que realmente dependa del Espíritu para que sea el Espíritu quien lo haga en nosotros y sea Él quien nos fortalezca para todo lo que Dios ha querido. Gracias por ese tiempo juntos. Tu bendición sea para todo tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente.